El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todos los oyentes, hermanos y amigos que en esta hora nos ven a través del Facebook. Es de gran bendición poder llegar a su vida con el mensaje de la palabra de Dios en este tiempo de caos. Caos para el mundo, porque las economías están temblando y muchas personas estamos también pensando qué hacer con cargas prestacionales. Pero en todo sabemos que Dios tiene el control. Yo quiero acompañarle y quiero iniciar un tema, el cual yo quiero que usted me acompañe y no se retire y pueda disfrutar conmigo la palabra de Dios. Leíamos hoy algo que nos llamó profundamente la atención con mi esposa. Y es cierto, el mundo se había convertido en escenarios donde el fútbol predominaba y ya no tenemos fútbol. En estrellas saliendo en grandes conciertos, ya no hay conciertos. En muchas personas religiosas asistiendo a una iglesia y ya no hay iglesia. Y muchas personas dedicando tiempo al correr y hoy todo se ha detenido. Hoy la ciudad está más calmada. Muchas personas no salieron hoy el comercio se vio más diezmado, pero le damos gloria a Dios porque debemos entender que debemos cuidar. Dios le hace un llamado a la raza humana y le dice qué es importante, tu bienestar o tu vida, qué es más importante, tu disfrute o tu vida. ¿Y qué es más importante después de mí? La familia. Por eso hoy en casa estamos con toda mi familia. Usted en su casa está con toda su familia y qué bueno que podamos disfrutar. Vamos a orar. Yo le pido a usted no se retire. Comparta este video. El anhelo no es en medio de todo volvernos famosos, sino que miles de personas puedan disfrutar la palabra de Dios. Mi propósito no es recrearte, sino mi propósito es poderte edificar con un mensaje de la palabra de Dios, un libro que es el más antiguo de todos los libros. Y han pasado miles y miles de personas, de opiniones, de ideas, pero él sigue siendo, sin duda alguna, esa ruta que necesita un marinero cuando sale con su barco al mar, donde no hay puntos de referencia, donde no hay nada que uno pueda decir voy en tal dirección, sino solamente una carta donde se encuentran todas las coordenadas para poder navegar. O como cuando uno va en el desierto, hay una brújula que le indica a uno el camino. Así es la palabra de Dios, así nadie lo quiera creer ni lo quiera entender. Es el manual para todo el ser humano. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar a cada hogar. Gracias por permitirnos llegar a cada vida. Yo te pido a ti, Señor, que en esta hora cada persona pueda sentir tu presencia. Que en esta hora, Señor, cada persona pueda ser consolada en medio de la aflicción. Que cada persona pueda entender que solo en ti y nadie más que en ti hay refugio y esperanza, Señor. Que Padre amado, tú consuelas al huérfano, a la viuda, y en este caso tú nos consuelas, Señor. Sabemos que pasaremos esta crisis y con tu ayuda saldremos adelante porque hemos entendido el valor de las cosas. Tú en primer lugar, porque tú permitiste, Señor, este virus, esta pandemia, y nuestra familia,
que es la sociedad que el día de mañana nos tendrá que reemplazar. Porque nuestra vida por esta tierra es efímera, pasa. Pero las generaciones que quedarán podrán llevar tu verdad y tu luz, tu esperanza, Señor. Clamo por aquel, Señor, que se encuentra afligido, por aquel que se encuentra necesitado, Señor. Dale paz, que su mente pueda entender que cuando confiamos en ti, tú nos das las herramientas para poder salir adelante. Clamo por aquellas personas que quizás han contraído el virus. Yo te pido, Señor, que tú creas en nuestros cuerpos anticuerpos, Señor, que puedan enfrentar y sacar esta enfermedad de nuestro cuerpo. Y que en Colombia se hable y se diga que hay un Dios poderoso que sin necesidad de vacunas ha creado en el cuerpo de los colombianos anticuerpos para repeler ese virus. Envío tu palabra, esa palabra por el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Esa palabra, Señor, que formó el universo, cuando en el principio había caos, desolación, y día a día se fueron organizando las cosas. Envío esa palabra por la cual aquel centurión corrió y dijo: Señor, yo tengo gente amando. Y digo a aquel: ve y va. Solo di tu palabra y mi siervo sanará. Envío tu palabra, Dios, no mi palabra. Envío tu palabra a cada hogar. Envío tu palabra a cada vida, a cada corazón, a cada cuerpo enfermo. Aquellos que tienen cáncer, Señor. Te pido, Dios mío, que se empiecen a regenerar esas partes afectadas por el cáncer. Y que empiece a haber una reconstrucción sobrenatural en esos cuerpos. Aquellos, Dios mío, que quizás se encuentran paralíticos, postrados en una cama. Envío tu palabra de sanidad. Envío tu palabra para que en esta hora fluya con poder y con gloria, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Donde termina la ciencia, la tecnología y el hombre, tú empiezas a trabajar. Por eso te pido, Señor, en esta hora, que tomes a cada vida que me ve, que tomes a cada televidente, Señor, y que ellos sientan, Padre, que es tu palabra. No somos nosotros, Señor, es tu palabra la que no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, yo te pido a ti que creas a la palabra. Y aquellas cosas que tú no podías hacer, empieza a hacerlas creyendo y diciéndole a tu cuerpo, a ti te ordeno, por el poder de la palabra creadora, que se empiece a regenerar, que empiece a haber un cambio regenerativo en mi cuerpo exterior e interior, porque la palabra de Dios nunca pasará de moda. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no mora el pecado en mí, sino Cristo, la palabra es la que habita en mí. Vamos hoy a compartir Nehemías. Nehemías, en el capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Hoy todo el mundo tiene una esperanza en que esto va a pasar. Y se invoca el nombre de Dios. Y mucha gente dice: si Dios permite, si Dios... Y es cierto, porque es verdad. Pero ¿qué hay en nuestro corazón que pueda afrontar esta situación? ¿Por qué la oración de Nehemías? Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué Nehemías? Y déjeme decirle que en Nehemías hay dos cosas que nos llama profundamente la atención, y usted las va a entender cuando estemos terminando este estudio, que nos tomará varias transmisiones, ya que usted está en casa
y que usted puede compartir y usted puede volver a mirar. Por eso yo le invito, comparte este mensaje para que llegue a miles de personas. Había una situación en el reino de Judá. Habían sido deportados, había un caos, y Nehemías, que fue llevado con la cautividad, fue cautivo, y fue llevado allí. Vemos que hubo un momento en que Nehemías y Esdras vieron a su ciudad asolada, Jerusalén. Pero también había una profecía que hablaba de que debía de ser reconstruido su templo y sus murallas. Y Nehemías tuvo carácter, supo leer el tiempo en el cual se estaba viviendo. Hoy, ¿cuál es tu carácter? ¿Tu carácter es de seguir criticando? ¿De seguir censurando? Porque ¿a dónde queda toda la censura de hoy? ¿Dónde queda todo aquello que nosotros un día pensamos y que queda derrumbado? Porque todos estamos en casa, queramos o no, o lo aceptemos o no. Pues este Nehemías, dice la Biblia, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esa es la capital principal o una de las principales del reino persa. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, reino de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Déjeme decirle que aquí podemos empezar a ver el carácter de Nehemías. Nehemías fue llevado cautivo a un reino pagano. ¿Cuántas veces nos confrontamos, nos afrentamos cuando vemos a ciertas personas cristianas ocupando cargos en el gobierno? Los criticamos, los lanceramos, pero Nehemías, que ocupaba su cargo, porque dice Nehemías 1:11, ya al final dice: yo servía de copero al rey. O sea que los cristianos somos llamados a servir en la nación. Pero debemos hacerlo ¿cómo? Con rectitud. Tú no puedes vender tus principios como conocedor de un Dios vivo por un momento de satisfacción. Tú tienes que tener claras las cosas. Y fue así que Nehemías lo tuvo claro. Porque Nehemías, aunque estaba llevado cautivo, su corazón no estaba en la cautividad. Tú hoy te encuentras afrontando una pandemia. ¿Dónde está tu pensamiento y tu corazón? La situación está dura, sí, pero es que Dios es poderoso para levantarnos en medio de las crisis. Imagínese una persona que diga: yo soy victoriosa. ¿Y de qué? No, yo soy victoriosa. Pero es que para haber una victoria tiene que haber una ¿qué? Una guerra. Nadie puede salir victorioso si no ha enfrentado una guerra. Por eso el creyente vive continuamente una guerra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces este Nehemías, cautivo, no dejó que la cautividad le atormentara, sino sirvió con denuedo y con decoro, con ánimo pronto, y se ganó la gracia, la apatía del rey. O sea, el rey lo apreciaba. A tal punto que vamos a ver en la Biblia que el rey le dice: pero ¿qué te pasa, Nehemías? Te noto triste, te noto, estás enfermo, ¿qué te sucede? Y fue cuando Nehemías le dijo: no, rey, es que esto está pasando con mi pueblo. O sea, pudo Nehemías luchar por su pueblo desde un cargo de importancia. Yo invito a todos los creyentes. Por eso te digo, comparte el video.
A todos los creyentes que ocupan cargos en el gobierno, que no entren a polemizar, sino entren a demostrar con su trabajo, con su actitud de lealtad a un pueblo, no haciendo chanchullos, no haciendo cosas desleales, sino que puedan cambiar los destinos de una nación. Que puedan decirle a las personas verdaderamente: Dios ha transformado mi mente y mi corazón, y no estoy pensando en mi provecho, sino estoy pensando en el provecho de otros. Y fue así que Nehemías tenía su cuerpo en la cautividad, pero su mente estaba en Jerusalén. O sea, su mente estaba en las cosas espirituales, aunque su cuerpo estaba viviendo una cautividad. Y él ora a Dios. Yo decía: Señor, ¿qué tiene la oración de Nehemías? Pues déjeme decirle que hoy, en el propósito familiar de mi casa, en un ayuno que proclamó mi esposa, ellos leían Isaías 58:1. Y en Isaías 58:1 dice la escritura: el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Todo el mundo ha dejado de lado a Dios. Y Dios tuvo que cerrarles todo. Hoy, ¿qué hay abierto? Ciudades necias que no guardaron las medidas que los gobiernos dieron para poder detener esta pandemia. Y como personas que hemos visto que se las hacen virales, no entiendo el por qué. Porque una persona que no se somete a una norma donde debemos nosotros que lavarnos las manos con el gel, lavarnos las manos con agua o limpiarnos las manos con gel, porque alguien dirá: no, pues no le va a durar el gel, no, perdóneme. Pero lavarnos las manos con abundante agua, desinfectarnos con gel, quedarnos en casa. Pero hay gente que es temeraria. Pero ellos del día de mañana dicen: pero es que el Estado no hizo nada. Un momento. Así era la actitud de Israel. Yo no entiendo hoy en día muchos pastores que desmeritan a otro. ¿A dónde queda el evangelio? Si es que Jesucristo dice, y lo vamos a comprobar con este verdadero ayuno, dice: ese no es el ayuno. O sea, el ayuno no es para calmar mi mente, ni para calmar mi conciencia. No, es para ponerme en cuentas, porque vea lo que la Biblia dice: y han dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que mucha gente dirá: pero es que yo he ayunado, hermano, he orado, pero sigo fumando. He orado, sigo ayunando, pero caí en las drogas. He orado, sigo ayunando, pero veo pornografía. He orado, he ayunado, pero es que no puedo ver a esa vecina. He orado, he ayunado, pero es que no puedo perdonar a ese hijo que me hizo un mal. He ayunado, he orado y no puedo perdonar la ofensa que me hicieron. Es que, un momento, no estás ayunando verdaderamente. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí: que de día aflija al hombre su alma, y que incline su cabeza con junco. O sea, que incline, recapacite. Si hay algún familiar que algo te hizo, llámalo en este tiempo. ¿Cómo estás? Qué alegría poderte saludar. Mira, yo he recapacitado y quiero que estemos en paz, a cuentas. Y vas a empezar a ver cómo Dios empieza a fluir en ti. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad.
Alguien dirá, ¿pero qué es la impiedad? Bueno, alguien te hizo un daño. Y tú estás atado con esa persona porque te acuerdas y te recuerdas el daño que te hizo. Y eso es frustrante y lamentable. Pero ya no te ligues más. Deslígate, te lo digo en el nombre del Señor. Perdona. Llama a esa persona y le mira, tú me hiciste mucho daño, pero hoy te perdono y te dejo libre. Porque las ataduras es como estas hojas que están pegadas a la Biblia. Aunque tengan su independencia, siguen ligadas unas a otras. Por eso, yo te invito en esta hora, para que tú recapacites. Una injusticia hoy es con nuestros trabajadores, cuando no les pagamos, cuando cerramos la empresa por X o Y razón y no arreglamos con ellas. Yo te invito a que reflexiones. Son ligaduras, vuelvo y te digo, o sea, todo eso, lo malo, en otras palabras, ¿a ti te gustaría que tú trabajaras y no te pagaran? ¿Te parecía injusto, Josué? ¿No? ¿Te parecía justo que tu padre te regañe porque no oras ni ayunas como él lo hace? No. O a Naomi le gustaría que la mamá la regañe porque resulta que quiere ponerse unos aretes y la mamá, no, es que eso es del diablo. ¿Te parecería justo? No. Menos mal que nadie te ve, pero di no. Así sucede. Las ligaduras son eso. La gente cree tener independencia, pero está ligada por la atadura. Y esto es lo que Dios está diciendo, desatar las ligaduras de impiedad, dice la Biblia. Soltar las cargas de opresión. Muchos hemos tenido que cerrar empresas. Yo tuve que cerrar el restaurante. Pero me toca estar pendiente de las personas que tenía a cargo y mirar si tienen alimentación, si tienen el diario y estar velando por ellos. No es que venga a dármela, no. Son cosas que Dios permite para que usted reflexione. Luego la Biblia dice, dejar libre a los quebrantados. ¿Cuáles son los quebrantados? Los quebrantados son aquellas personas que, vuelvo y le digo, cometieron un error. Pero es que tú no le puedes perdonar porque la Biblia te dice que ellos están viviendo de acuerdo a lo que tú interpretas. Déjame decirte, error. Debemos perdonar a nuestro prójimo como a sí mismo. De pronto esa persona no tenga la capacidad moral ni espiritual de estar a tu nivel. Pero tú que tienes ese nivel alto y que tienes ya ese estado espiritual de aureola, pues nada se te va a caer si te rebajas en tu concepto de ir y saludar a aquel que tú ves que está mal. Porque es que hoy en día, ¿quién puede juzgar a otro si cada uno está en su casa? ¿Quién puede juzgar o señalar a otro si ya llevamos 3 días de la nueva medida que han tomado y todavía nos restan 17 días? Y en 17 días le aseguro que usted quedará desconectado de muchas cosas. De aquel que te ofendió porque nunca lo llamaste, nunca supiste si está vivo, si está bien. No lo hiciste. Porque tú crees que estás bien. Esa, la Biblia dice, soltar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Es que yo lo perdono, pero no olvido. Pues no has perdonado. Así de sencillo. Luego sigue la Biblia. Y dejar libre a los quebrantados, que rompáis el yugo. No es que partas tus pan con el hambriento. ¿Cuánta gente se encuentra necesitada? Hoy alguien pasaba y pidió y nosotros tuvimos que dar, o no tuvimos, sino vimos la necesidad de dar. Luego sigue la Biblia diciendo, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. O sea, esta palabra tiene varios significados, porque desnudo puede ser una persona que no tiene ropa, pero más desnudo se refiere a la parte espiritual. Tú que eres tan santo y tan todo,
mejor dicho, sea doctor en todas las ramas, entiende al que no lo es y que nunca estudió y nunca fue letrado, pero hace un trabajo en la obra de Dios. Pero tu doctorado hace ver que está errado. Bueno, pues entonces sé mansedumbre, ten templanza, compasión y dilo, yo conozco lo que él no sabe, pero tampoco lo voy a desmeritar ni a humillar. Entonces nacerá la luz, nacerá tu luz. No dice la luz de Dios, sino mi luz. O sea, cada uno tenemos una luz, sí, claro. Dentro de nosotros habita Jesucristo. Y Jesucristo es la luz del mundo. Cuando esa luz, Jesucristo, alumbre, saldrá y florecerá y todos verán que realmente tú eres un creyente. Y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, Dios te dará a ti la capacidad para que en este caos que se ha generado y que las economías vienen al piso, Dios puede hacer algo sorprendente el día 20 o 21 cuando salgamos de esta cuarentena. Porque es que Dios es justo y fiel si tú comienzas a caminar y empiezas a hacerte un examen. ¿A quién he herido o quién me ha herido? Voy a perdonar. No, es que no, voy a perdonar. Voy a llamar y a decirle, mira, perdóname. Y cuando tú haces eso te empiezas a liberar. Y empieza la luz de Dios a florecer. Porque si este vaso está lleno de gel y yo quiero agregarle agua, ¿qué debo hacer? Botar primero la gel para que quede vacío y poderlo llenar de agua. Así pasa y así sucede con este otro vaso. Este otro vaso está lleno de agua. Para yo poderlo llenar de un jugo, debo sacar lo que hay en su contenido. Ese es el ayuno. Vaciar su alma, su mente, su corazón, desintoxicarse y permitir que Dios te llene. ¿A dónde quiero llegar? Y dice la Biblia, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Y viene el cumplimiento de Nehemías. O sea que Nehemías observó este ayuno y lo observó porque vea lo que dice la Biblia. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado repartador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este pasaje en cierto momento se cumple en la vida de Nehemías. Y lo vamos a ver porque dice la Biblia que Nehemías, cuando oyó que su pueblo estaba mal, tú has oído que estamos viviendo nuestros hermanos de diferentes países una crisis. Debemos empezar a llorar, meditar cuántas personas han quedado sin un familiar. Y una vez hagamos ese contristamiento, dice la Biblia, hagamos un duelo. O sea, meditemos, reflexionemos. Y dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fue así que Nehemías tuvo carácter. Supo medir el tiempo que tenía que cumplirse la profecía, porque Nehemías tiene dos cosas importantes. Primero, resalta el carácter de Nehemías. Fue entendido, aunque estaba bajo un gobierno impío, pagano, que había hecho cosas atroces contra su pueblo. Él no le guardó rencor al rey, dijo, bueno, tengo la oportunidad, soy el copero, Dios, tú has permitido que venga yo a Israel y le echo veneno al agua o al vino. No. El hombre servía de la mejor manera y sabía que había gracia de Dios. Porque luego lo vamos a ver. Nehemías comienza a orar y él dice, Señor, da gracia a tu siervo para con aquel varón. O sea, respetaba los conductos, amaba lo que hacía. Servía con mayor disposición, pero también era entendido para lo espiritual. Y segundo, porque el mover profético comienza desde que los líderes
Esdras y Nehemías entendieron el papel que podían jugar en el cumplimiento profético. Hoy, ¿tú estás entendiendo el mover profético? Porque se está moviendo la profecía. Hay un cumplimiento. Y se está acercando el tiempo del final de la profecía que comenzó con la reconstrucción de Jerusalén y su templo con Esdras y la reconstrucción con las murallas en Nehemías. 70 años después de que Nabucodonosor destruyera, es que comienza el relato de Nehemías. Será inicio, porque su contemporáneo Daniel dijo lo siguiente, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, aquí comienza, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que Esdras y Nehemías no estaban viviendo una florescencia de avivamiento. No, había tiempo angustioso. ¿Cuál es el tiempo angustioso que está viviendo el mundo? Una cuarentena. Miles de personas están en sus casas. Unos han contraído la enfermedad, otros han muerto a causa de la enfermedad. Pero ¿por qué la iglesia no se levanta a hacer un clamor y que empiece su sector a cambiar, su barrio, su entorno, empieza a cambiar tu casa, a restaurar a tu familia, a tus hijos? No importa que piensen distinto a ti. La enfermedad le llegó a todos. Piensen o no piensen, crean o no crean, todos llegó la enfermedad. Pienses o no pienses, todos estamos en casa. Pienses o no piensen, a todos nos tocó. Dios hizo un alto en el camino y le dijo a la gente, la vida o la fama, la vida o el deporte, la vida o la música, la vida, y todo se cerró. Todo está prohibido, tanto cristianos como no cristianos. Y dice la Biblia, entiende pues, sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, Esdras, príncipe, hasta la semana se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, comienza un reloj profético que nos abarca y nos cubre a nosotros. Dice, quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Otro príncipe. No voy a entrar a explicarte la profecía, sino estoy haciendo un bosquejo general para que tú entiendas. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, falta la última semana, confirmará el pacto con muchos. Es lo que se está esperando. Hoy nos dijeron varios presidentes y varios líderes, necesitamos un líder, necesitamos la toma de decisiones por una sola persona para poder detener las guerras. Hoy no aprobó los Estados Unidos una cierta recompensa para ir y atacar a otro presidente en medio de una pandemia, en medio de un caos. Todo eso se perfila hacia un solo líder. Un líder que tenga la capacidad, el carácter para asumir los problemas del mundo y dar una solución. Y eso será el anticristo, el Mesías que está esperando Israel. Pero ¿cuál es tu actitud? Reflexiona y medita.
Por eso es crucial esta profecía de las 70 semanas de años, porque es la cronología profética de lo que está sucediendo. Nosotros nos encontramos entre las semanas 69 y 70. Una vez entendida la importancia de este tema, te invito a que escuches por qué sucedió todo ese caos. Dios le había dado a Israel una orden. Una orden de que cuando entraran a las tierras que habían conquistado, tuvieran cuidado de no mezclarse ni hacer alianzas con los moradores de la tierra. Dice Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Cuando el creyente entra a trabajar en un estado del gobierno, no haga alianzas para robar a los más pobres. Ten cuidado, no lo hagas. Cumple tu papel, cumple tu profesión y demuestra que puede haber un cambio en mi país cuando empecemos a tomar conciencia los líderes que van a asumir y van a entrar a tomar cargos de que pueden hacer algo por el pueblo. Pero Israel no lo hizo. Derribarás sus altares y quemarás sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, Dios no permite que tú te hagas una imagen como esta. Una imagen. Entonces ya vengo yo y me postro y quito el lugar de Dios, algo que no se puede contener, porque es que Dios no puede caber en ninguna imagen, porque es tan poderoso que no lo puede hacer. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Oh, no tomes de sus hijas para tus hijos, ni de tus hijos para tus hijas, fornicando sus hijas en pos de otros dioses, fornicando sus hijos en pos de otros dioses, porque harán también fornicar a los hijos de los hijos en pos de dioses de ellos. Así que Israel, advertida, se mezcló y empezaron las alianzas y empezaron las generaciones a correr, a tal punto que Deuteronomio 7:1 se olvidaron. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y empieza a enumerarlas, al Eteo, Jerbeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las ha echado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviarán tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Pues déjeme decirle que esto fue lo que pasó. Israel no lo quiso hacer. Y como prueba de lo que se describe en Nehemías que había sucedido, Jeremías lo había dicho. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Así que los asirios y los babilónicos fueron usados por Dios para disciplinar a Israel. Israel siempre ha sido y será reconocedor del poder con que Dios los sacó de Egipto. Jeremías 2:6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. O sea que Israel sabía que debía guardar los preceptos y las órdenes de Dios. Mucha gente se cuida de no mezclarse con un impío. Es que a Dios no le agrada. No, lo que pasa es que tú te dejas envolver por lo que piensa el impío,
no, mire, bajémosle el sueldo a los empleados en este tiempo, no estamos percibiendo nada. No, tú sé correcto, sé una persona sensata. No es que si no percibo, ¿cómo voy a pagar? Hay cosas esenciales de esenciales y hay cosas no esenciales que hay que cerrar. Me explico, nosotros cerramos el restaurante porque no íbamos a exponer a los chicos, pero la distribuidora sí nos dijeron no pueden cerrar. Ya es una orden diferente. Pero sí hemos tenido cuidado con ellos de desinfecten neveras con agua, cloro, desinfectes en las manos, laves en las manos, usen tapabocas y todo eso estamos pendientes de acatar las órdenes del Estado. Israel no le importó. Israel fue y se metió, se mezcló y dice la Biblia, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. No rectas. ¿En dónde lo hicieron? En lo secreto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desviamos y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios y aunque nadie nos vea, en lo secreto tú ves pornografía. Pero sin embargo, tú eres el hombre de Dios. En lo secreto, tú ves a otra mujer que no es tu esposa. Y todo bien. En lo secreto tú empiezas a temer. ¿Qué será de mí? Esta situación. Confía en el Señor. Y por eso Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castiga y tus rebeldías te condenan. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. A mí me sorprende la vida de un futbolista que ha dado testimonio y ha tenido crisis muy difíciles donde aún varios periodistas dijo, fulano de tal murió su carrera deportiva. Pero este varón ha demostrado que ha confiado en Dios y hoy en día es figura de varias campañas que invitan a lavarnos las manos. ¿Qué testimonio estás dando tú? Pero vemos también a otros que cristianos y han hecho chanchullos en lo secreto en la aduana. Y después sale evangélico fulano de tal haciendo tales cosas. Por eso viene el castigo de Dios. Fue por ello que el reino del norte, o el reino de Israel, y su capital Samaria, fue llevado cautivo en el año 722 a.C. Los asirios deportaron las 10 tribus y las dispersaron por todo su imperio. Biblia, sí, Segunda de Reyes 17:5. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Adá. Este reino se había corrompido. 10 tribus se fueron con él, con este imperio, con el imperio del norte. Y ellos habían dejado a Dios y habían buscado otros ídolos porque no tenían el templo. Entonces fue sencillo para el líder decir, tranquilos, no se preocupen, adoren a sus dioses, lo importante es que ustedes tengan comunión con un Dios supremo, todas las religiones conducen al cielo, etcétera, etcétera. Y ellos fueron llevados cautivos. Luego vemos que las tribus de Judá y Benjamín, que conforman el reino del sur, o el reino de Judá, permanecieron hasta el año 586, en que quedó el templo y los sacerdotes, y los babilónicos saquearon y destruyeron a Jerusalén, y fueron sometidos a 70 años de cautividad. Por eso el relato de Esdras y Nehemías nos habla de la destrucción que había, porque ellos habían dejado a su Dios. Yo te invito a que reflexiones, ¿cuál es tu carácter para enfrentar esta situación? Dios deja unos remanentes. Sé tú parte de ese remanente que hable a otros de Dios, cosas positivas, cosas que edifiquen,
Cosas que empiecen a fortalecer la fe. Si tú ves a algún vecino y está ese vecino desanimado, dile, mira, perdóname, Dios tiene control. Pero tú métete en tu aposento y primero órale a Dios, porque tienes que entender que si tú no estás lleno de Dios, lo único que harás es hablar palabras y palabras. Muchos de los que llegaron cautivos a Babilonia hicieron sus casas, se acomodaron en la cautividad y atesoraron fortunas. Y cuando ya llegaba el momento de que tenían que salir para cumplir la profecía, no lo hicieron. Más o menos de 3 millones de judíos que salieron de la cautividad del reino del sur. De esos 3 millones, ¿sabes cuántos volvieron? 50,000. O sea, un 2%. Iglesia, este es un tiempo que nos invita a reflexionar. Por eso, todo esto te he hecho, esta introducción, para que tú empieces a entender que tu carácter en un momento de crisis determina el cumplimiento de lo que Dios tiene trazado para ti, para tu familia y tus generaciones. Si tú eres una de las personas que hablas algo en el devocional, pero vives otra cosa, tus hijos van a decir, pero ¿qué clase de persona es que se para en un púlpito y predica muy bonito, pero en mi casa vive muy feíto? Hay que ser uno y tener cuidado de ser la misma persona en todo lugar. Por eso finalmente, 15 años más o menos, el libro de Nehemías inició su escrito. Porque intentaron reconstruir el templo en tiempo, reconstruir las murallas en tiempo de Esdras, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque Dios no lo había trazado así. Dios había dado en la profecía primero empezar a reconstruir el templo, que lo leímos en Daniel, y después reconstruir las murallas. Sé entendido y no empieces tú a hablar palabras de tonterías y a decretar cosas, porque tú no sabes la soberanía de Dios que tiene para con esta pandemia. Lo que sí debemos entender es que Dios ha llamado a que se recojan todos en su casa. Así como en el tiempo de Egipto, de Moisés, cuando iban a morir los primogénitos y el ángel de la muerte pasaba, todos tenían que estar en sus casas cubiertos con la sangre del Cordero. Estamos viviendo un tiempo en el cual la profecía se está cumpliendo. El reloj de Dios empezará su marcha nuevamente y su trato con Israel dará inicio. Más o menos 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida y los muros que hoy dan testimonio de que algún día existió protección, esa ciudad no ha sido eliminada. Jerusalén, la ciudad más antigua durante toda la tierra, queda como testimonio de que lo que Dios ha dicho es real. El domingo estudiaremos y ya empezaremos a ver el carácter de Nehemías. Todo lo que te he dicho fue el caos, todo lo que te he dicho fue lo que Nehemías veía. Cumplimiento de la palabra, cumplimiento de la rebeldía, cumplimiento de lo que Dios había prometido, pero también había una esperanza en medio de todo. Hoy yo les quiero decir, hay esperanza. Saldremos de esta. Pero si en 20 días, porque mire, más o menos un hábito, dicen los psicólogos, no sé, que un hábito más o menos se dura para que una persona lo asimile 15 días, ¿sí o no? Más o menos. Si alguien lo sabe, Ricardo, alguien lo pueda decir, creo que un hábito en 15 días se logra establecer. Si en estos 17 días tú no logras establecer un altar diario en tu familia, saldremos de esta pandemia y seguiremos igual. No cambiaremos a nadie, porque nadie se cambia con palabras. Si en estos 17 días tú no aprendes a valorar a tu familia,
¿Qué te quedó como resultado de haber quedado en casa 17 días? Si en estos 17 días tú no compartes tiempo con tu familia, calidad, no estar ahí y todos en celulares. Hoy me sorprende muchas familias, en cada cuarto un televisor. Y todos, cada uno está en su habitación, todos en la casa, pero cada uno en su cuarto viendo su televisión. Nosotros humildemente con mi esposa dijimos un solo televisor en la sala, todos vemos y cuando él se apaga, todos compartimos. Y eso ha quedado en el corazón de mis hijos. Alguien le decía, pero es que tú, le dijo, no, porque en mi casa vemos todos y compartimos todos. ¿Qué vas a sacar de estos días que nos quedan? ¿Qué hábitos vas a tener? Muchos siguen todavía en la internet enviando cosas que uno dice, pero Dios mío, estamos viviendo una situación y en cambio de orar, en cambio de buscar a Dios, salen con unas cosas que uno dice, Señor, ¿qué quedará? Yo te invito para que reflexiones. Nehemías tuvo noticias del hogar, pero recibió malas noticias. Nehemías tuvo que reaccionar. Nehemías tuvo que dejar florecer lo que había en él. ¿Y qué fue lo primero que dejó florecer? No, ¿qué haremos? Uy, no, qué situación tan... No, oró a su Dios. Exaltó a su Dios. Confesó sus pecados y asumió los pecados de su nación como suyos. Y reclamó las promesas de Dios. Luego empezó en orden su pedido de oración. Visto humanamente era imposible. Pasa a los mejores líderes, sabemos, nos vemos en unas encrucijadas como esta, donde uno, ¿qué le dice a una persona que vive de su diario a diario? ¿Qué le puede decir uno? ¿Qué tú le puedes decir a alguien que perdió a su ser querido por esta pandemia? ¿Qué le puedes decir? Un día me invitaron a predicar a un funeral de una familia de mi esposa. Y lo primero que yo dije, Señor, ¿qué le digo a estas personas que están pasando un momento de dolor? Es fácil abrir la Biblia y leer cualquier versículo y salir. Pero yo pienso que Dios merece respeto y si yo lo represento debe haber un mensaje de exhortación, consolación y reanimar. Por eso no hemos querido transmitir todos los días porque no queremos salir con cualquier cosa, no, estudiamos la palabra para que tú seas edificado. ¿Qué vas a decir tú de tu Dios? Ni siquiera has perdonado y piensas que vas a ser restaurado. Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento. Queda el remanente. Aprovechemos ese remanente y vamos a orar. Y vamos a clamar. Yo le invito para que cierre sus ojos. Y tú le digas, Señor, aquí estoy. Igual que Nehemías. Viviendo un momento profético. Viviendo un momento donde se están cumpliendo las profecías que están escritas en la Biblia. Muchos no lo creen. Para otros les parece increíble. Para otros les parece burla. Para otros que su mente está tan agobiada y contaminada con tanta cosa, Dios ha permitido una pandemia para destruir todo argumento, destruir todo lo que se pueda creer que éramos superiores y que habíamos descubierto y que habíamos hecho. Es el tiempo de que ni siquiera la vacuna, aunque si la hayan descubierto, no se ha podido distribuir. Piensan que más o menos durarían 18 meses en distribuir la vacuna en todo el mundo. Volvemos nuevamente a un momento en el cual, Señor, tú tienes el control. Dile, Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de mi familia. Tú tienes el control de mi economía. No voy a desesperarme ni voy a pensar qué haré. No, Señor, tú tienes el control. Si yo hoy verdaderamente hago un análisis de mi vida
Dile al Señor, Señor, si yo voy a un análisis de mi vida, ¿cómo salgo? A carta abierta, a conciencia clara. ¿He perdonado a aquel que me ofendió? Muy distinto, Señor, a aquel que yo ofendí. Porque cuando yo ofendo algo me siento mal, me siento afligido. Dile al Señor en esta hora, Señor, cuando yo ofendo a alguien me siento mal, me siento afligido, pero cuando alguien me ofende me siento valeroso, me siento con las ganas de reclamar y de exigir. Es que tiene que humillarse, es que tiene... No, un momento. Dile, Señor, por favor, yo quiero hacer un análisis. Tengo 17 días para reflexionar. Tengo 17 días para meditar. Tengo 17 días para hacer cambios y amar a los demás como a mí quisiera que me amaran. Dile al Señor, Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, vivifícame. Padre Celestial, yo clamo por todos los que me ven. Clamo por todos aquellos que verán este programa. Yo te pido, Señor, que tú los llenes de tu amor y de tu paz, de tu misericordia. Yo te pido, Padre Celestial, que ellos puedan entender, Señor, que hay una luz de esperanza en medio de tanto caos, donde ya se ha detenido muchas cosas. No sabemos qué irá a suceder, pero de algo estamos seguros, que tú guardarás, que tú nos protegerás. Vino la destrucción, Dios mío, para el reino del norte, el reino del sur. Fueron llevados cautivos, fueron sometidos a costumbres que iban en contra de lo establecido por ti. Pero nunca los líderes que tú levantaste se habían corrompido ni habían cambiado lo que llevaban dentro de su corazón, tu palabra. Eran entendidos a tu voz, a tu palabra, y la observaban y la guardaban, Señor. Y fue así que ellos pudieron ser instrumento para cumplir esa profecía. Yo te pido, Padre, que en esta hora cada persona que me ve pueda ser entendida y sepa y diga, verdaderamente yo necesito de Dios. Debo ser entendido que debo guardar su palabra. Debo ser entendido que debo guardar sus promesas. Padre Celestial, trae paz. Mira aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra desesperado, aquel que se encuentra afligido, Padre. Trae la esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida en mi cuerpo, tengo una esperanza, Señor. Y mientras yo esté contigo, Señor, tú traerás a mi vida paz y seguridad. Padre, sana, Señor. Permite que esta palabra fluya con poder. Permite, Padre, que miles de personas que me ven reciban un toque de tu presencia. Te lo ruego, Señor. Padre, que es tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero invitarte para que te quedes en casa. Quédate en casa, no salgas. Ya basta de todos esos líderes temerarios que quieren retar la naturaleza, que quieren retar las normas que ha establecido el gobierno. Quédate en casa, no salgas. ¿A qué vas a salir? ¿A mostrar qué? Que te falta un poquito de sabiduría y de inteligencia para saber que si desobedecemos, el solo acto de desobediencia trae malas consecuencias para tu vida. Muy malas. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales fuera de tu casa, no olvides que en tu calzado, porque mucha gente se preocupa por las manos, por taparse la cara, pero se le olvida que en los pies puede transportar el virus. Deja tus zapatos con los que saliste porque tuviste una emergencia o algo se acabó. Déjalos fuera de tu casa o al pie de adentro, porque si los dejas fuera se los roban. Déjalos ahí a un ladito que no se los vayan a llevar. Y entra descalzo o ten separado unos centímetros, metros, bueno, tu otro calzado. Cuídate.
¿Qué vale más, la vida? ¿Qué sacan los jóvenes con decir, hagamos la fiesta del final del tiempo de la pandemia? Y todos se infectan, se mueren sin Dios, se mueren sin Cristo. ¿Y a dónde quedaron los ilustres que quieren llenar? Hoy veía yo que un famoso youtuber, cumpliendo una de sus hazañas, lamió una taza con la lengua y ahora está infectado de COVID. O sea, cosas absurdas. Todo eso paró, cesó, ¿y a dónde quedan las cosas? Cuídate, desinféctate con gel antibacterial. Clamemos a Dios y ten esperanza de que en medio de todo, Dios te va a ayudar. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.